La paz interior como prioridad. La valentía de mantenerse en equilibrio en medio del caos. Vivimos en una era donde la hiperconectividad, la sobreinformación y la constante demanda de atención nos empujan a un estado casi permanente de alerta emocional. En este contexto, hablar de paz interior puede parecer un lujo inalcanzable, reservado para quienes viven alejados del bullicio o tienen la fortuna de estar libres de conflictos. Sin embargo, el estoicismo, una de las filosofías más prácticas y vigentes incluso en tiempos modernos, nos ofrece una visión radicalmente diferente. La paz interior no es un lujo, sino una necesidad vital para vivir con claridad, decidir con sabiduría y actuar con propósito. Los estoicos entendían que mantener la serenidad interna no era una señal de indiferencia o frialdad, sino una forma de fortaleza profunda. Frente a las tormentas emocionales externas, ya sean dramas personales, problemas familiares o injusticias sociales, ellos elegían mantenerse firmes, sin dejarse arrastrar. No se trataba de una actitud pasiva o egoísta, sino de un principio de vida. Desde la calma se ayuda mejor. Reaccionar desde la impulsividad solo multiplica el caos. En cambio, actuar desde la serenidad permite influir de forma más efectiva, más compasiva y más sostenible en el tiempo. Uno de los grandes errores que cometemos a diario es confundir sensibilidad con absorción. Nos sentimos responsables por el bienestar de quienes nos rodean, y en ese intento de estar para todos, descuidamos nuestro propio equilibrio. Pero ¿qué sentido tiene apagar fuegos ajenos si mientras tanto dejamos que el nuestro se consuma por dentro? La cultura del sacrificio ha glorificado la entrega total, incluso a costa del agotamiento emocional. Sin embargo, como enseña el estoicismo, no puedes dar lo que no tienes. Si no estás en paz contigo mismo, tus acciones terminarán naciendo desde la ansiedad, la culpa o la necesidad de aprobación. Preservar tu paz interior implica tomar decisiones conscientes cada día. ¿A qué conversaciones te expones? ¿Qué pensamientos alimentas? ¿Qué batallas decides pelear y, sobre todo, qué significado eliges darle a las situaciones que enfrentas? Marco Aurelio decía que, la tranquilidad llega cuando dejamos de preocuparnos por aquello que no está en nuestro control. Y esta frase resume una de las claves más poderosas del pensamiento estoico. La mayoría de nuestras angustias provienen de intentar cambiar lo que no depende de nosotros, las emociones de otros, sus decisiones, sus juicios, sus reacciones. Nos perturbamos no por lo que sucede, sino por la interpretación que hacemos de lo que sucede. Elegir la paz es entonces un acto deliberado, un ejercicio de autocontrol que requiere coraje y disciplina. No se trata de evitar el conflicto a toda costa ni de vivir encerrado en una burbuja emocional. Se trata de estar presente en el mundo sin permitir que ese mundo nos arrastre fuera de nuestro centro. En palabras de Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Si nuestro puerto es la serenidad, debemos aprender a navegar con firmeza, incluso cuando las olas se tornen violentas. Aceptar que el caos exterior no es excusa para perder el control interior es un cambio profundo de paradigma. Nos libera del hábito de reaccionar y nos invita a responder con conciencia. Nos recuerda que ser compasivo no implica autoabandono, que podemos acompañar sin absorber, estar sin rompernos, escuchar sin contagiarnos del ruido. La paz no es debilidad, es poder, es dominio propio, es la base sobre la que se construye una vida en equilibrio. En definitiva, elegir tu paz como prioridad no es egoísmo, es amor propio. Es reconocer que cuidar de ti no solo te beneficia a ti, sino también a los demás. Porque cuando estás en paz, tu presencia deja de ser una carga o una reacción, y se convierte en una fuente de luz para quienes te rodean. No todo merece tu energía.
el arte estoico de elegir en qué batallas participar. En un mundo saturado de estímulos, demandas, opiniones y conflictos, proteger la energía personal se ha vuelto un acto urgente y revolucionario. Cada día, enfrentamos un sinfín de situaciones que nos piden reaccionar, un mensaje mal interpretado, una crítica injusta, la actitud de alguien que cruza nuestros límites, una discusión innecesaria o un problema que ni siquiera nos corresponde resolver. Pero si queremos conservar nuestra paz interior, debemos aprender una lección fundamental del estoicismo. No todo merece tu energía. Los estoicos, como Epicteto o Marco Aurelio, nos enseñaron que la calidad de nuestra vida no depende tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de cómo elegimos responder a ello. Una de sus ideas centrales es la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Gastar energía en lo que no podemos cambiar, como las reacciones de otros. El pasado, el juicio ajeno, es como intentar llenar un balde con agua mientras tiene un agujero en el fondo. Por más esfuerzo que hagamos, el desgaste es inevitable. Muchas veces, actuamos por reflejo, sentimos que debemos opinar, defendernos, complacer o intervenir en todo. Pero esa necesidad constante de involucrarnos en cada pequeño conflicto o reacción nos agota silenciosamente. No todo problema necesita nuestra participación. No toda provocación requiere una respuesta. No toda conversación merece nuestra atención. Esta selectividad no es indiferencia, es sabiduría emocional. Es saber cuándo retirarse a tiempo, cuándo dejar pasar y cuándo simplemente observar sin engancharse. Proteger nuestra energía no significa levantar muros ni ser fríos. Significa actuar con conciencia y dirección. Es filtrar con firmeza qué situaciones, personas y dinámicas realmente valen nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra entrega. Y es también aceptar que decir no es un acto de respeto hacia uno mismo, no una agresión hacia el otro. La sociedad actual muchas veces glorifica la hiperdisponibilidad. Se nos hace creer que estar siempre presentes, atentos, dispuestos a todo, es sinónimo de generosidad o compromiso. Pero en realidad, la sobreexposición emocional es una forma sutil de autoabandono. Porque cuando damos constantemente sin preguntarnos si queremos o si podemos, dejamos de escucharnos y empezamos a vivir reaccionando en lugar de eligiendo. Aprender a guardar nuestra energía es un proceso que exige autoobservación. Implica detenernos antes de responder, respirar antes de actuar, y preguntarnos, ¿esto merece mi energía? No se trata de evitar todos los conflictos, sino de elegir bien nuestras batallas. Hay luchas que valen la pena porque nos construyen, otras solo nos desgastan porque nacen del ego, del miedo o del impulso de tener razón. Epicteto decía que, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Con esto, nos recordaba que el poder de perturbarnos no está en los hechos, sino en nuestra interpretación de ellos. Si alguien nos ignora, podemos sentirnos heridos, o simplemente dejarlo pasar. Si alguien critica, podemos defendernos con furia, o preguntarnos si vale la pena desgastarnos. El control sobre nuestra energía empieza por la forma en que pensamos y sentimos. Y aquí hay una verdad incómoda pero necesaria. Muchas veces, nuestra necesidad de intervenir en todo no surge de empatía sino de inseguridad. Buscamos controlar lo externo para no mirar nuestro interior. Por eso, la práctica de la contención es también un ejercicio de autoconocimiento. Saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo soltar. Es una forma de madurez emocional. En conclusión, no todo merece tu energía. No porque seas insensible, sino porque has aprendido que tu bienestar vale más que cualquier impulso momentáneo. Tu energía es finita, pero poderosa si la diriges bien. Sé selectivo,
Sé sabio, sé estoico, porque cuando dejas de gastar tu energía en lo que no suma, puedes invertirla en lo que realmente transforma, tu paz, tu propósito y tu plenitud. Acompañar sin cargar, el equilibrio entre la compasión y el respeto propio. En muchas relaciones personales, ya sean familiares, de pareja o de amistad, se nos ha enseñado que estar para los demás implica cargar con sus problemas, absorber su dolor y asumir como propios sus conflictos. Esta creencia, aunque parte de un deseo genuino de ayudar, termina erosionando nuestro bienestar emocional. El estoicismo nos ofrece una alternativa más saludable y poderosa: acompañar sin cargar. Acompañar significa estar presente, ofrecer apoyo, escuchar con atención y empatía. Pero acompañar no es lo mismo que resolver, absorber o sacrificarse. Cuando convertimos el sufrimiento de otros en nuestra carga, perdemos el límite entre la compasión y el autoabandono. Comenzamos a vivir a través de los altibajos emocionales ajenos, olvidando que cada persona es responsable de su mundo interior, así como nosotros somos responsables del nuestro. Epicteto, uno de los grandes referentes del estoicismo, enseñaba que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. De forma similar, no es el dolor de los otros lo que nos arrastra, sino nuestra creencia de que estamos obligados a solucionarlo. Esta trampa emocional convierte la empatía en carga, y la generosidad en agotamiento. El verdadero acompañamiento nace desde la solidez interior. Para poder sostener a otros, primero debemos aprender a sostenernos a nosotros mismos. Estar para alguien no significa renunciar a nuestro centro ni desbordar nuestros límites. De hecho, el apoyo más valioso es aquel que se ofrece desde la calma, no desde el desespero. Además, absorber el dolor ajeno no siempre ayuda. En muchos casos, priva al otro de la oportunidad de crecer, de asumir su proceso, de aprender a autorregularse. En nuestra intención de salvar, podemos terminar impidiendo que el otro desarrolle su resiliencia. Como bien señala el estoicismo, la virtud no está en controlar el mundo, sino en controlar nuestra respuesta ante él. Acompañar sin cargar es, en esencia, una muestra de amor sano, hacia el otro y hacia uno mismo. Es comprender que nuestra presencia no necesita ser sacrificio para ser valiosa. Podemos ser roca sin dejar de ser sensibles. Podemos estar sin hundirnos. Podemos amar sin perdernos. En definitiva, la compasión madura no destruye, sostiene, y para sostener bien, primero hay que aprender a no soltar nuestra propia estabilidad. Amor no es sacrificio ciego, el límite entre amar y perderse. Durante generaciones, hemos sido condicionados a creer que amar verdaderamente implica darlo todo, incluso si eso significa sacrificarse hasta el agotamiento emocional. Se nos ha enseñado que ceder constantemente, adaptarse a toda costa y anteponer siempre al otro es una muestra de madurez y entrega. Sin embargo, el estoicismo, y la experiencia humana, nos revela una verdad más sabia y liberadora. El amor auténtico no exige que te anules para mantenerlo. El sacrificio ciego, aunque disfrazado de nobleza, es en muchos casos una forma sutil de abandono propio. No se trata de rechazar el compromiso, la empatía o el esfuerzo que requieren las relaciones humanas sanas, sino de reconocer que el amor no debe costarte tu paz, tu dignidad ni tu equilibrio emocional. Si para sostener un vínculo tienes que traicionarte a ti mismo, silenciarte o desaparecer emocionalmente, entonces eso no es amor, es dependencia, es miedo disfrazado de lealtad. El estoicismo enseña que la serenidad interior debe ser un principio no negociable. Marco Aurelio lo decía con claridad: si algo perturba tu paz, la responsabilidad no es del otro, sino tuya por haberle cedido ese poder. En el amor, esto cobra un sentido profundo.
Porque cuando el amor se convierte en una constante renuncia a ti mismo, pierdes la capacidad de amar desde la libertad y comienzas a amar desde la necesidad o el vacío. Y ningún amor que nace del vacío puede construir plenitud. Amar no es sinónimo de sufrir. De hecho, el verdadero amor respeta, nutre y da espacio. No necesita que te destruyas para probar que es real. No exige presencia constante ni explicaciones por cada silencio. El amor sano florece en la libertad, no en el control. Permite respirar, no asfixia. Permite crecer, no encoge. Cuando alguien te exige renunciar a tu esencia para seguir a su lado, no te está amando, te está utilizando como refugio emocional sin responsabilidad afectiva. Además, darlo todo sin límites suele generar resentimiento, porque al no recibir el mismo nivel de compromiso o cuidado, quien se sacrifica comienza a acumular frustración y dolor. El amor no debería doler de manera constante. Las dificultades existen, sí, pero el sacrificio no puede ser la base de una relación. Lo saludable es construir algo en conjunto, donde ambas partes aportan desde la plenitud, no desde la carencia. Por eso, decir no también es un acto de amor, tanto hacia ti como hacia el otro. No estás rechazando a la persona, estás eligiéndote a ti. Estás recordando que tu bienestar no debe ser moneda de cambio para sostener afectos. Que puedes amar con intensidad sin perderte en el proceso. Que mereces relaciones donde seas valorado sin necesidad de demostrar tu valía constantemente. En definitiva, el amor no es sacrificarse hasta quedar vacío. Es compartir lo que eres, no lo que te sobra. Y si tienes que elegir entre tu paz y la compañía de alguien, elige tu paz, porque nadie que te ame de verdad querrá verte agotado para quedarse. El amor no se mide por cuánto duele, sino por cuánto te permite ser tú mismo, en libertad y en plenitud. No eres el salvador del mundo. Libérate de la carga que no te corresponde. Existe una idea profundamente arraigada en muchas personas, que ser valioso significa ser imprescindible. Que tu existencia se justifica en la medida en que puedes solucionar los problemas de los demás. Este impulso por salvar a quienes te rodean, ya sea emocional, económica o moralmente, puede parecer altruista a primera vista, pero bajo esa aparente generosidad, muchas veces se esconde una necesidad inconsciente de validación, control o evasión de uno mismo. El estoicismo, con su mirada centrada en el dominio interior y la responsabilidad personal, nos invita a cuestionar ese rol autoimpuesto. No estás aquí para salvar a todos. Estás aquí para ser tú. Cuando asumes la carga de otros como si fuera tuya. Cuando te haces responsable de las emociones, decisiones y sufrimientos ajenos, comienzas a desgastarte de forma silenciosa. Poco a poco, te conviertes en el contenedor del caos externo. Te llenas de angustias que no son tuyas. Te involucras en crisis que no puedes resolver. Te haces cargo de dolores que no puedes sanar. Y aunque crees que estás ayudando, en realidad estás perdiéndote a ti mismo. El estoicismo es claro al respecto. Cada persona es responsable de su mundo interior. Pretender cambiar o rescatar a otro que no desea cambiar es como tratar de remar solo en un barco que se hunde por decisión propia. Puedes acompañar, orientar, inspirar con el ejemplo, pero no puedes vivir la vida de los demás por ellos. No tienes el deber de arreglar a nadie. Tu verdadero compromiso es contigo, con tu paz, tu claridad, tu energía. Séneca lo decía con firmeza. Nadie puede guiar a otro si no ha aprendido a dirigirse a sí mismo. Y es que muchas veces esa compulsión por salvar a otros proviene del deseo de evitar mirar hacia adentro. Es más cómodo enfocarse en los conflictos ajenos que enfrentarse a las propias heridas, vacíos o inseguridades. Convertirse en el Salvador se vuelve una identidad, una razón para sentirse importante.
necesario, válido, pero esa identidad tiene un alto costo, tu estabilidad emocional. Además, ayudar no siempre ayuda. Hay un punto en el que intervenir constantemente en los problemas de otros solo refuerza su dependencia y debilita su autonomía. A veces, el mayor acto de amor que puedes ofrecer es permitir que el otro asuma su proceso. Estar disponible no significa absorber. Escuchar no significa resolver. Ser empático no significa sacrificarte. Cuando te liberas del rol de salvador, comienzas a vivir con mayor claridad. Recuperas energía, dirección y paz. Descubres que tu valor no está en cuántas crisis resuelves, sino en la serenidad que eres capaz de construir dentro de ti. No necesitas cargar los incendios emocionales de todos para ser una buena persona. Tu existencia no está al servicio del caos ajeno. Esto no significa volverse indiferente, frío o egoísta. Significa elegir conscientemente dónde pones tu energía. Significa reconocer que no puedes sanar a quien no quiere sanar. Que no puedes despertar a quien insiste en dormir. Significa aceptar que hay dolores que solo el tiempo, la voluntad personal y la experiencia pueden transformar. Y es aquí donde la enseñanza estoica cobra fuerza. Lidera con el ejemplo, no con el sacrificio. Sé una presencia firme, serena, compasiva pero no condescendiente. Permanece en tu centro, incluso si a tu alrededor todo se mueve. Porque cuando tú estás bien, inspiras desde el equilibrio, no desde la culpa ni la obligación. En conclusión, no eres el salvador del mundo. Tu misión no es cargar con todos, sino vivir en plenitud contigo. La vida no te exige ser mártir emocional de nadie. Elige ser luz, no muleta, porque solo quien se sostiene a sí mismo puede ser realmente útil para los demás. Sin perderse en el intento. Observación sin absorción. El poder de estar presente sin perderse. En un mundo donde el dolor, el enojo y la frustración son moneda corriente. La tendencia natural de muchas personas empáticas es absorber lo que los demás sienten. Nos han enseñado que demostrar compasión es sufrir con el otro, que estar presente implica llevar parte de la carga emocional ajena. Sin embargo, el estoicismo propone una alternativa poderosa y liberadora: observar sin absorber. Es decir, estar verdaderamente presente sin permitir que las emociones de los demás perturben nuestro equilibrio interior. Los estoicos no promovían la indiferencia, sino el dominio propio. Su filosofía se basa en el reconocimiento de que no podemos controlar lo que los demás sienten, hacen o piensan, pero sí podemos decidir cómo respondemos ante ello. En ese sentido, Epicteto afirmaba que, no son los hechos los que nos alteran, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Extender esta idea a la interacción con otros nos lleva a comprender que el sufrimiento de los demás no debe arrastrarnos si no queremos ser arrastrados. Esto no significa falta de empatía. Por el contrario, implica una empatía madura, consciente y sana. Estar presentes para otro no requiere cargar con su dolor ni hacer nuestro su conflicto. La verdadera presencia no siempre se manifiesta con soluciones ni sacrificios. A veces, lo más valioso que podemos ofrecer es un silencio sin juicio, una escucha sin reacción, una mirada que reconoce sin intentar controlar. Aprender a observar sin absorber es un acto de poder interior. Requiere entrenamiento, conciencia y límites bien definidos. Se trata de cultivar la habilidad de ver lo que sucede, sentir lo que ocurre, pero sin permitir que eso tome control de nuestro estado emocional. Como una roca en medio del río, el agua pasa, pero tú permaneces. No eres frío por no reaccionar. Eres libre porque has decidido no ser esclavo de cada emoción ajena. Muchos creen que amar es sufrir junto al otro, que si alguien llora, tú debes llorar también, que si alguien se desborda, tú debes contener, pero el amor verdadero no es una cadena emocional compartida,
sino un espacio de libertad y presencia. Amar es estar sin dominar, apoyar sin invadir, acompañar sin cargar, y eso solo es posible cuando aprendemos a diferenciar entre estar atentos y ser absorbidos. Además, absorber constantemente las emociones del entorno conduce al agotamiento, a la saturación emocional y, en muchos casos, al resentimiento. Nos convertimos en contenedores de penas, en solucionadores crónicos, en pilares que no tienen dónde apoyarse. ¿Y qué ocurre cuando el pilar se quiebra? Quien nunca puso límites, quien creyó que debía sostenerlo todo, termina roto, vacío y desconectado de sí mismo. Séneca, otro gran sabio estoico, enseñaba que el sabio no se perturba por lo que no puede controlar. Esta enseñanza, tan sencilla en palabras, encierra una gran transformación si se lleva a la práctica, cuando te das permiso para observar sin absorber. Recuperas tu soberanía emocional, ya no estás a merced de los estados de ánimo ajenos. Ya no reaccionas por reflejo. Empiezas a responder con conciencia, desde la estabilidad que tú mismo has construido. Es importante recordar que no todos los dolores necesitan una solución. A veces, lo que el otro más necesita es ser visto, no rescatado. A veces, lo más sabio que puedes hacer es estar, sin intervenir. El sufrimiento puede ser compartido desde la empatía, pero sin que te destruya en el proceso. Tu energía no debe ser la moneda de cambio para sostener cada tormenta ajena. En definitiva, observar sin absorber es una forma de amar con sabiduría, de acompañar desde la entereza y no desde la culpa. Es decir, estoy contigo, pero también estoy conmigo. Porque si tú te pierdes cada vez que alguien se rompe, entonces ambos terminan perdiendo. Pero si tú permaneces firme, puedes ser apoyo real, sin dejar de ser tú. Y ese es, quizá, el acto más puro de amor y de libertad. Lealtad no debe costarte tu paz, cuando quedarse se convierte en traición a uno mismo. La lealtad es uno de los valores más admirados y celebrados en las relaciones humanas. Nos enorgullecemos de ser personas fieles, comprometidas, capaces de mantenernos al lado de alguien incluso en los peores momentos. Desde pequeños, nos enseñan que quedarse cuando todo se desmorona es una muestra de amor. Que quien es leal resiste, aguanta, se sacrifica, pero pocos nos enseñan a diferenciar la lealtad auténtica del autoabandono. Porque cuando la lealtad te exige traicionarte a ti mismo, dejar de escucharte, renunciar a tu paz, ya no es virtud, es una forma silenciosa de destrucción emocional. El estoicismo, como filosofía práctica, nos recuerda que nuestra primera responsabilidad es con nuestro propio equilibrio. Marco Aurelio lo expresó con claridad: si algo perturba tu paz, la responsabilidad no es del otro, sino tuya por habérsela entregado. Esta frase encierra una verdad poderosa. Nadie tiene el derecho de exigirnos una fidelidad que nos consume. Si para demostrar que eres leal necesitas dejar de ser tú, estás pagando un precio demasiado alto. Muchas personas permanecen en relaciones, de pareja, de amistad, familiares o incluso laborales, no porque todavía exista amor, respeto o propósito, sino por costumbre, por historia compartida, por miedo al juicio externo o por una idea equivocada de compromiso. Pero quedarse en un lugar donde ya no hay reciprocidad, donde el respeto se ha perdido o donde todo lo que das no regresa, no es lealtad, es resignación, y vivir resignado no es vivir, es sobrevivir emocionalmente. Mientras ves cómo tu energía se apaga día tras día. El amor verdadero, la amistad genuina o cualquier vínculo sano no debería pedirte que te destruyas para mantenerlo. No debería hacerte elegir entre tu bienestar y la compañía del otro. Porque quien realmente te ama o te valora, jamás querrá verte roto solo para seguir a su lado. De hecho,
Una relación que exige tu sufrimiento constante como prueba de compromiso. Es una relación desequilibrada, basada en la necesidad, no en el amor. El estoicismo nos enseña que todo lo externo es inestable, las opiniones, las relaciones, las promesas, incluso las emociones. Lo único que realmente podemos gobernar es nuestro mundo interior. Por eso, ante la duda, siempre debemos elegir preservar nuestra paz. Esto no significa cortar vínculos a la primera dificultad, ni vivir huyendo de las incomodidades. Significa entender cuándo una relación dejó de ser un espacio de crecimiento mutuo para convertirse en un terreno de desgaste unilateral. A menudo confundimos la permanencia con el amor. Pensamos que mientras más aguantamos, más valor tiene nuestra entrega. Pero el valor de una relación no está en cuánto duele, sino en cuánto nutre, y cuando dar se convierte en un sacrificio constante. Cuando callar se vuelve una rutina. Cuando tus necesidades ya no importan. Entonces el acto más digno no es quedarse, sino saber irse. Irse no siempre es sinónimo de cobardía. A veces es el gesto más valiente que puedes tener contigo mismo. Porque implica reconocer que mereces más. Que tu paz no es negociable. Que no tienes que apagar incendios que tú no provocaste ni soportar tempestades que no elegiste. No eres egoísta por elegirte. No eres malo por priorizar tu salud mental. Eres sabio, y esa sabiduría es la que te conecta con tu dignidad. El problema es que el mundo muchas veces romantiza la entrega total. Nos dice que si realmente amas, te quedas hasta el final, aunque duela, aunque te cueste, pero el estoicismo nos ofrece otra perspectiva. Amar también es saber cuándo soltar. Es tener la claridad para identificar cuándo el vínculo dejó de construirse y comenzó a destruirte. La lealtad bien entendida no te exige perderte, te inspira a crecer junto al otro. Y si ese otro no quiere crecer, si solo espera que tú sostengas el peso de todo, entonces no busca un compañero, sino un refugio emocional, y tú no estás aquí para ser el ancla de nadie. Estás aquí para ser tú, con tu luz, tu camino, tu evolución. A veces, irse es la única forma de reencontrarte con quien eras antes de empezar a silenciarte. Imagina una flor que insiste en florecer en tierra seca. Su esfuerzo puede parecer admirable, pero es inútil. Lo mismo sucede cuando te esfuerzas por mantener un vínculo que ya no te nutre. Por más que insistas, no florecerás. La energía que gastas intentando salvar lo insalvable podría ser utilizada para reconstruirte. Para volver a ti, para respirar sin culpa. En definitiva, la lealtad no debe costarte tu paz. Debe ser una expresión libre, consciente y mutua. Y si no lo es, entonces no estás siendo leal. Estás siendo prisionero de una promesa que dejó de tener sentido. Libérate. Elige relaciones que respeten tu presencia, que celebren tu voz, que cuiden tu energía, porque cuando la paz se convierte en tu regla, no en tu excepción, comienzas a construir una vida que te sostiene, en lugar de una que te consume. Barra baja 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 baja barra baja. Barra baja 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 barra baja.